Bienvenidos a este encuentro donde me ha parecido interesante hacer una síntesis de los módulos que hemos visto, el módulo 1 hasta el módulo 6, en esta formación online para ministros de la palabra, para proclamadores de la palabra de Dios. Vamos a colocarnos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y primero, aunque tal vez no se aprecia perfectamente bien, sin embargo, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite tener este encuentro con las mínimas tal vez condiciones. Sin embargo, acá te coloco la fundamentación bíblico-teológica que fue con la cual comenzamos este encuentro. Es bien importante retomar algunos aspectos y vamos a comenzar con la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 3, capítulo 6, versículo 3 al 9. Y nos dice esa palabra de Dios: escucha pues, Israel, y cuida de poner en práctica lo que ha de traerte felicidad y prosperidad en esta tierra que emana leche y miel, como lo prometió Yahvé, Dios de tus padres. Escucha, Israel, Yahvé, nuestro Dios, es Yahvé único, y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. De manera que esta palabra, pues la hemos hecho referencia de ella en el tutorial que te subí. Nos da inicio a esta síntesis. Entonces, ese es el credo, digamos, de los judíos. Escucha, Israel. En hebreo se dice Shema Israel. ¿Ok? Shema, escucha, Israel. En este momento te está diciendo a ti, escucha, y a cada uno nos está llamando por nuestro nombre. Tenemos también otra palabra bien importante que fue un momento especial para la consolidación del pueblo Israel como pueblo. Ya ahí en ese momento se da lo que se conoce como el judaísmo, que lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 2 al 4a, 5 al 6 y 8 al 10. Solamente te voy a leer un fragmento, proclamar un fragmento, que dice: leyeron el libro de la ley y comprendieron su lectura. El pueblo de Dios leyó, leyó la palabra, escuchó la palabra y comprendieron. Tenemos otra palabra, otra cita bíblica importante que está ya en el Nuevo Testamento, en Juan 7, 14, Juan 7, que dice: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Mi doctrina. O sea, entonces Jesús siempre está hablando de que Él está porque el Padre lo envió. El Padre lo ha enviado como Hijo unigénito. El ministro es un instrumento ante la voluntad de Dios para proclamar su mensaje a todas las personas que lo escuchan. Entonces tenemos dos aspectos importantes que vamos a recordar brevemente. Disculpa que les dé la espalda un momentico, que son desde la cristología, ¿ok? Desde la cristología, donde Mateo capítulo 13, versículo 18, luego haces una lectura, tú dices lo siguiente. Versículo 19 específicamente. Mateo 13, versículo 19 dice: cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces es importante, es fundamental que el ministro, como instrumento de la voluntad de Dios, logre que las personas que están sentadas allá, ¿verdad?, interioricen esa palabra de Dios. Si no es así, la palabra dice, según el evangelista, la geógrafo Mateo, el maligno viene y se la arrebata. Entonces eso es fundamental. Y desde la eclesiología, desde la cristología te lo he resumido en esa cita bíblica, y desde la eclesiología vamos a recordar algunos aspectos.
Primero, los primeros testimonios del lectorado que se dieron a mitad del siglo II, ¿recuerda? A mitad del siglo II. Luego, tenemos la primera escuela de lectores que se da en Roma, aproximadamente en el siglo IV después de Cristo. Luego tenemos documentos de la Iglesia, nombramos en varias oportunidades Sacrosanto Concilio del Concilio Vaticano II, específicamente el número 29, donde hace un énfasis de que deben ser instruidos, los lectores deben ser instruidos, capacitados. Pablo VI nos dirá que los lectores proclaman la palabra de Dios, excepto el Evangelio. También los lectores ya desde ese momento hacen la oración de los fieles, pueden conducir los cantos de la celebración, en ausencia del salmista pueden hacer el salmo, y también tienen la potestad para preparar a los fieles en ese servicio de lectura. Eso ya viene de Pablo VI hacia acá. Y él dice que para ello deben meditar asiduamente las Sagradas Escrituras. En el misal romano número 66 decíamos en uno de los tutoriales que el lector es instituido, oye bien la palabra instituido, diferente a autorizado. Es instituido para proclamar las Sagradas Escrituras. Luego vamos a ver en el Código de Derecho Canónico número 230, donde consta, donde se, digamos, está asentado a partir de Pablo VI, quien suprime las órdenes menores y deja dos ministerios instituidos, que son el acolitado y el lectorado, con la salvedad, en ese momento, recuerda, de que solamente estaba, digamos, destinado a las personas de sexo masculino, es decir, a los varones. Y esto constó, o quedó, ¿verdad?, como parte del Código de Derecho Canónico número 230. Esto fue modificado recientemente en el Motus Proprius Spiritus Domini, donde se concede acceso a las personas de sexo femenino para el lectorado y el acolitado. También lo vimos en tutorial, es importante que el ministro de la palabra lo sepa. Ciertamente que en la praxis, en la práctica, prácticamente todas las parroquias, desde Pablo VI hacia acá, podríamos decir, ¿verdad?, las damas, las personas de sexo femenino, han realizado las funciones de lectorado de una manera, vamos a decir, informal. En este motus propio se le ha dado formalidad, se le ha dado un carácter normativo, un carácter legal. Por otro lado, recordemos que hay ministros ordenados y ministros instituidos. Los ministros ordenados son los obispos, presbíteros y todo lo que es episcopado, y los instituidos son los lectores y los acólitos, ¿okay? Entonces debe saber un proclamador de la palabra. Ahora bien, hay 4 aspectos importantísimos que todo ministro de la palabra tiene que dominar, tiene que conocer. Entonces, permítanme un momentico. Primero, la Biblia, la palabra de Dios. Segundo, la liturgia. Tercero, ya vamos a ver cada uno un poquito, lo más importante, las herramientas. Y cuarto, testimonio. Entonces, primero la Biblia, la liturgia, herramientas y testimonio. En nuestro curso que hemos estado viendo, lo llamamos orar con la palabra, celebrar la liturgia, proclamar la palabra, porque propiamente esta es la parte ya propiamente de la actividad en sí como tal de proclamar, y testimoniar la palabra. Entonces vamos a ver un poquito sobre la Biblia. Recordemos que entonces la Biblia está dividida en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que el lector tiene que saber esto, tiene que saber que se sigue la clasificación de la traducción de la Biblia del hebreo al griego, que es la que se conoce como la Septuaginta, la Biblia griega, ¿verdad?, en griego, donde clasifica el Antiguo Testamento en 4 partes y el Nuevo Testamento en 4 partes, ¿ok? Y la Biblia está dividida en 2 partes. Nuestro canon católico tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Fueron escritas a lo largo de varios siglos. Algunos se le atribuyen diferentes autores. Hay un redactor final en algunos capítulos, en algunos libros. Fue escrita en 3 idiomas, el arameo, hebreo y el griego.
fue introducido por dos personas importantes que aportaron ese valor, dividir la Biblia en capítulos y versículos, y lo que es la parte del contexto, y que los estudios bíblicos se pueden realizar de manera científica a través, por ejemplo, de las técnicas de la exégesis y la hermenéutica. ¿Okay? Entonces, es importante que un ministro lo conozca. Ahora bien, el lector, los géneros literarios también, por ejemplo, el género evangelio, el género apocalíptico, el género profético, el género poesía, entre otros. Es importante, porque de eso va a depender que tú le hagas, que tú le llegues a las personas, y que también le va a depender en esta parte lo que digamos son las herramientas, en lo que es la entonación, la dicción, el uso de los signos de puntuación, que ahorita lo vamos a ver un poquito más en detenimiento, lo más importante. ¿Okay? Ahora bien, el lector debe reconocer cómo Dios se hace presente en la historia. Por eso es importante que tú, proclamador de la palabra, conozcas estos elementos de la Biblia. Porque al tú conocer cómo Dios estuvo presente en diferentes momentos con ese pueblo, guiándolos, ¿verdad? Encaminándolos hacia la venida del Mesías, que es el culmen de nuestra fe, ¿okay? Para conducirlos a una salvación integral y definitiva. ¿Okay? En cuanto a la liturgia, segundo aspecto importante, el catecismo de la Iglesia Católica es fundamental. ¿Okay? Un proclamador de la palabra debe tener un catecismo en su casa, o por lo menos en digital. ¿Okay? Y es el catecismo de la Iglesia Católica que va a introducir el término de celebrar. Liturgia, celebrar, celebración, ¿okay? Donde todos celebramos. Y hay una persona que preside, que por lo general es el presbítero, o el diácono, ¿okay? Presiden la celebración, y todos somos celebrantes, todos celebramos en esa asamblea. ¿Okay? En la liturgia se da la actualización constante del misterio pascual de Cristo. Eso también es importante que tú lo conozcas. Es el sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor. En el catecismo número 1067, luego lo lees con más entendimiento, solamente te va a leer una partecita, dice que Cristo es el Señor, realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Entonces esto es clave, ¿verdad?, en la celebración litúrgica. Y la liturgia debe tener tres aspectos importantes. Recuerda, debe ser plena, es decir, que se logre una comunicación con Dios, la persona que está sentada allá, ¿verdad?, que tú no sabes qué está pasando por las mentes y las vidas de esa persona, pero Dios sí lo sabe. Entonces tú eres ese canal para que se logre esa comunicación. Debe ser consciente, es decir, que las personas se impregnen del espíritu que se vive en esa liturgia, en esa celebración. Entender también el significado de los signos y símbolos. Y activa, es decir, que participen las personas que están todas en los responsos, en los gestos, cuando hay que colocarse de pie, cuando hay que colocarse de rodillas, entre otros. Lo que yo llamo herramientas, que te dije que es proclamar la palabra, el aspecto número 3. Recuerda cuando yo te comenzaba ese tutorial preguntando, ¿alguien quiere pararse a hacer una lectura? Esto no es que debemos colocarlo en un segundo plano, sobre todo se ve, como te decía, en las capillas, en las vicarías. Sin embargo, es importante que haya un ministerio como tal, para que realmente se logre ese mensaje, que las personas reciban realmente la palabra de Dios, la entiendan, la vivan, y luego ellos sean también testimonio. De manera que recordemos que cuando tú te paras allí a leer, a proclamar, es Cristo mismo quien está hablando. No solo nos lleva al contexto pasado, por ejemplo, cuando se leen las lecturas del Antiguo Testamento, sino también al presente y futuro. Yo te colocaba como ejemplo la sanación de la suegra de Pedro, que nos invita a, ella se fue sanada y se paró, y lo primero que hizo fue ponerse a servir a las personas que estaban allí. De manera que la palabra nos tiene que invitar siempre a alguna actuar, a un obrar nuevo en mi presente, o tal vez hacia un futuro inmediato. ¿Okay?
prepararnos para un servicio posiblemente futuro. Luego tenemos lo que se conoce como los aspectos físicos y psicológicos presentes en el proclamador. Esto también me pareció importante recordarte y puntualizar. Por ejemplo, en la parte física tenemos la capacidad visual, el estado físico, es decir, no forzar la vista. Si sentimos que la vista está cansada, agotada, pararnos un momento. Si es que estás haciendo un estudio en la casa, estás haciendo una relectura bíblica, una meditación, etc. Que haya una buena luz, que estés cómodo. Si por ejemplo estás parado en el ambón, ¿dónde colocar las manos? ¿Verdad? Si las vas a tener aquí, las vas a tener sobre el ambón, no estar agarrando el micrófono, o sea, tener comodidad para leer y proclamar y proyectar a las personas que están allí sentadas esa palabra, ese mensaje que Dios quiere transmitir en ese momento. La postura, erguido, ¿verdad? O sea, si estás haciendo un salmo, tienes que mirar al frente cada vez que vas a hacer la eyaculatoria del salmo, para que las personas sepan en qué momento van a repetir el salmo y luego vuelves otra vez mirada al leccionario, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido unos ejercicios de velocidad en la lectura, tanto oral como mental, donde yo te invitaba a que midieras tu velocidad cuando lees oralmente. Lees, por supuesto, con una velocidad diferente a cuando lees de una manera silenciosa. Leer con puntuación, es decir, hacer buen uso de los signos de puntuación, hacer las pausas, si es un punto y seguido, una pausa corta, si es un punto y aparte una pausa más larga. Si tienes signos de admiración, hacer la entonación de admiración. Si es un signo de interrogación, hacer la entonación de interrogación. No hacer una lectura continuada, continua, con el mismo tono, donde las personas no están durmiendo allá y no están recibiendo realmente el mensaje de esa palabra que Dios nos quiere transmitir en ese momento. Una buena articulación permite al lector entusiasmar a la comunidad. Las personas están entusiasmadas, quieren saber, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Eso depende de cómo tú estés proclamando la palabra, despiertas el interés en ello. Si la persona vino así medio dormida, se está dormido, está pensando, tengo que comprar, me van a cortar la luz, no he pagado, qué sé yo, tú puedes captas y atrapas la atención de las personas con la forma como estás entonando, articulando tu dicción, tu postura. ¿Okay? La respiración. Ya hemos comenzado con ejercicios de respiración. Una buena respiración permite sostener el sonido y darle su amplitud, su fuerza y su suavidad y flexibilidad. La respiración es la materia prima con que construimos las palabras. La mejor respiración es la diafragmática, ya haremos ejercicios sobre eso, ¿verdad? Y luego tenemos los aspectos psicológicos. Tenemos la motivación, ¿sí? La experiencia, que el servicio te conecte con lo que estás haciendo. La atención, o sea, fijar los sentidos en lo que estoy haciendo. Y tenemos, por último, el testimonio, importantísimo también. Un ministro, o para ser ministro, debes tener una actitud orante permanente, ser una persona de oración, una lectura frecuente de la palabra de Dios, prepararte técnicamente, aparte del carisma que Dios te ha dado. Recuerda que el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios nos habla de los diferentes carismas que tenemos. No todos tenemos el carisma para proclamar, o para alabar al Señor, o para hacer una oración de sanación, por ejemplo, ¿verdad? O una danza litúrgica. Así, cada uno tenemos los carismas. Si tienes el carisma, pues es justamente desarrollar esas potencias que tú tienes, esas habilidades, a través de la preparación, lo que es la parte de la herramienta, conocer sobre la Biblia, ¿verdad? Conocer la liturgia, ¿ok? Conocer la fundamentación bíblico-teológica, la cristología, la eclesiología, y todos esos elementos te van a llevar a ti siempre a tener un servicio de calidad cristiana para el pueblo de Dios que está allí esperando que Dios le hable para seguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que tengas un excelente día en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.